Pues buenos días, estamos muy contentos de reiniciar actividades dentro de la Asociación Psicoanalítica Jalisciense, donde ahora estamos en una nueva mesa directiva, con Monse, con ella, con Karime, su servidora Antonieta, y pues muy contentos de iniciar con este panel que tenemos como invitada a las doctoras Thelma, Cristina y Pilar, para hablar de esta serie de 13 Reasons Why, muy controvertida y pues como una serie que nos habla de lo que está pasando con la juventud, y como parte de nuestro trabajo creo que nos ocupa interesarnos en estas cosas. Bienvenidas panelistas, bienvenidas asistentes, y aquí estamos para iniciar. Gracias, Tony. Hola, pues voy a iniciar yo, Pilar, como haciendo una plataforma de qué es lo que se plantea en esta serie, para que después Cristi y Thelma, primero Thelma y luego Cristi, hablen una sobre lo que pasa en el cerebro adolescente y Cristi en lo que pasa en las familias de adolescentes. Bueno, esta serie es una serie de denuncia, me parece a mí, pero es una serie también para que tenemos que tener en cuenta para captar público, es decir, que utiliza mucha mercadotecnia, ¿no? No es un documental, es una serie, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. El acoso sexual, el bullying, la violación y un ambiente terriblemente misógino en una donde las mujeres son realmente tratadas en general y se sienten como objetos sexuales en pleno siglo XXI en una high school de Estados Unidos, una high school pública. Esto es muy interesante porque habla de una amplia gama de personajes, como son estas high school, y de familias, de mucha diversidad, tanto sexual como cultural. Eso es realmente interesante. Entonces, planteando esto, a los dos, que son los dos actores principales, los dos personajes principales, serían de los últimos que voy a hablar. Voy a hablar de cómo se plantea todo esto. Se da precisamente porque una chica llega con esta movilidad social de Estados Unidos nueva a esta high school y con uno de los chicos populares, que es de los astros del deporte, tiene un afer sexual, pongamos una afer de besos, ella está muy ilusionada, y él toma una foto muy comprometedora donde otro de los amigos, que es el violador, la manda. Entonces desde ahí ya vemos quién es el más agresivo de todos los personajes ahí, puesto que es el de la familia más rica y domina, y aparte es parte del equipo de básquetbol, o sea, es una estrella. Manda esa foto a todos los estudiantes del high school. En ese momento ella se convierte en la señalada como la fácil, la zorra, como dicen. Entonces esto va desencadenando una serie de agresiones donde efectivamente todos los personajes son muy agresivos. Eso yo creo que es una denuncia fuerte, que en su búsqueda de identidad, sexualidad, identidad de género, se están actuando muy solos y muy agresivos entre sí. Creo que esto es lo muy importante. Hay familias de todo tipo. Voy a poner, primero es el grupo de los principales, aunque no son los principales en la serie, pero son los principales en sí, que son el grupo que domina porque son los deportistas muy importantes y van a tener becas o esperan tener becas en las mejores universidades de Estados Unidos. Entonces tenemos desde el oriental, en una familia muy narcisista, que ocupa un segundo lugar como protagonista de la serie, pero que sí es muy agresivo. Luego está dentro de los otros personajes, no es tanto, está el hindú, que es el aplicado, por lo tanto también, y de los muy predominantes en la serie como del grupo, pero los más fuertes personajes de agresión son el que es el conquistador, que viene de una familia muy disfuncional, que este muchacho, su mamá se prostituye, es adicta, y por lo tanto él se refugia en Bryce, que Bryce es el que manda la foto de él con Hannah, y que aparte Bryce es el que
comete las dos violaciones, tanto con Jessica como con Hannah, para los que ya han visto la serie. Entonces, Bryce toma mucho prestigio y mucho dominio, y es así como lo ponen, el clásico machista abusador, y sobre los hombres también, porque es el rico donde los papás están siempre ausentes. Entonces él usa la casa para violaciones y para drogadicción. O sea, es un grupo este grupo principal es un grupo que se está drogando constantemente. Después está el amigo que se acaba de cambiar de casa y es hijo de un policía, donde está en su búsqueda de relaciones porque acaba de cambiarse y tiene relación con Jessica y luego con Hannah. Esto estamos viendo como en todo grupo adolescente, los principales son los pares. Para los hombres, lo principal es enseñar las conquistas ante los hombres, y para las mujeres es la igualdad entre mujeres, que acaban no dándose como conquistas con los niños. Entonces, este personaje es muy importante, porque después de oír las cintas de Hannah, porque para esto, como todos ustedes saben, vamos sabiendo de cada uno de los personajes a través de unas supuestas cintas que Hannah deja grabadas, porque se suicidó, y echa culpa a todos absolutamente por igual, donde yo creo que unos realmente agredieron más que otros, ¿no? Después está Jessica, que es, que es hijo de un policía, que es bastante empático en lo que puede con el hijo, y él tiene un intento de suicidio. Entonces estamos hablando de que una niña se suicida de 18 años, otro tiene un intento de suicidio, y otro tiene una muerte imprudencial por alcohol. Entonces estamos hablando que en esta serie pues hay 2 muertes y un intento de suicidio, ¿no? Muy grave. Está Jessica, que es hija de un general, donde es abusada sexualmente por Bryce, y después tiene un episodio alcohólico, y después puede hablarlo con su padre. No lo puede hablar con el consejero de la escuela, pero sí con el padre, y como que hay algo de empatía al final de la serie, se ve esto. Luego está Tony, que es el latino. Entonces, como les digo, la diversidad cultural, donde se ve que ahí hay una familia extensa, donde a quien Hannah le deja las cintas, y él es homosexual y tiene pareja homosexual, y es un poco alejado del grupo, ¿no? Y lo ponen como un rescatador, vaya. Inclusive él habla con los padres al final y dice que lo debió de haber hecho antes, ¿no? Luego tenemos a otras de las cheerleaders, o sea, que intentas hacer amiga Hannah de ella y no lo logra porque tienen el accidente imprudencial, donde ella está hablando de papás muy estrictos con los que no se puede comunicar. ¿Quién más es una parte importante en este grupo? Bueno, el que se mata realmente. Así, el abusador, el que toma fotos, que es acosador, realmente está tomando fotos continuamente, y toma una foto muy comprometedora donde una chica oriental con Hannah tiene como un evento homosexual, donde Hannah realmente se expone, porque llama a esta amiga para que le ayude y deja la ventana abierta, ¿no? Donde saben que no están. Pero él es muy agresivo porque está tomando fotos constantemente con el pretexto y publicándolas con el pretexto de hacer el anuario, ¿no? Pero fotos comprometedoras. Está esta chica oriental que es hija de 2 padres homosexuales, 2 hombres, donde tienen expectativas de que ella sea heterosexual y ella es homosexual, se está definiendo, y donde tiene muchas expectativas narcisistas al respecto del desarrollo de ella, y ella se siente muy amenazada por las expectativas y muy comprometida de las expectativas narcisistas de sus padres adoptivos, que son pareja homosexual. Luego ahí está también el intelectual, que hace que Hannah se le acerque. Hannah escribe muy
pues un muy bello escrito donde le pide que no lo publique, donde ya habla de su desesperación, angustia, soledad, y él le corta las páginas de donde escribe su manuscrito y se publica, y donde todos se dan cuenta de que es Hannah y es objeto de burla, ¿no? De vuelta, de acoso. Y creo que son los personajes más importantes. Si tienen algún otro, recuérdenmelo, pero creo que son realmente los más importantes. El chico que se mata es como un chico que va mal en la escuela, donde Clay, que ahorita vamos a hablar de él, le ayuda en las tareas como asesoría, y él le ayuda a relacionarse a Clay. Entonces este chico se mata imprudencialmente por un choque de una compañera, pero él con alcohol, o sea que están también mencionando esto. Y creo que los personajes más importantes son Hannah y Clay. Hannah es una chica de una familia afectuosa, sobre todo el padre, pero que están en problemas económicos. Se me hace muy significativo que los padres van al pueblo chiquito buscando éxito económico con cosas todavía antiguas. Ella compra las cintas, no hay cintas más que ahí. Ellos venden cosas que ya no se venden, vaya. Entonces el padre es bastante afectuoso, pero realmente los padres no se dan cuenta de por qué Hannah se mata. Hannah, yo creo que tiene una personalidad histriónica, narcisista, y es muy masoquista porque busca siempre estar en peligro. Por ejemplo, sabiendo ella que Bryce es violador, se expone como por último intento casi a que un agresivo violador abuse de ella, ¿no? Entonces creo que eso me parece como que no corresponde a lo que sería un suicidio, a un elemento, una chica que se suicidaría. Pero como digo, yo creo que esto es una serie, no es un documental, ¿no? Creo que sería otro tipo de patología el que lo haría. Y Clay, que es un muchacho que sale rescatado al final de me parece que es el que sale más rescatado al final de la serie, aunque sufre mucho por las cintas de Hannah, está enamorado de Hannah y tiene algo de un síndrome de Asperger no muy claro, donde no se puede conectar emocionalmente y no entiende bien a los demás, no acaba de entender el mundo, y lo han medicado siempre, y la madre siempre responde a cualquier conflicto de Clay queriéndolo medicar o llevándolo al terapeuta. Hay algunas escenas donde logra conectarse con el padre, pero en su relación con Tony es donde yo lo veo rescatador a Tony, que lo protege mucho, que es el latino homosexual. Él al final hay una escena donde con su antigua amiga se vuelve a conectar, entonces a comunicar. Creo que de la serie el que sale rescatado es Clay, porque Clay está madurando y dentro de su problema que tiene, que no queda muy claro qué es, pero sí es obvio que es afectivo y de comunicación, lo rescatan al final, ¿no? Logra conectarse emocionalmente y elaborar el duelo. Esto sería es familia de intelectuales, la de Clay. Clay es el típico nerd, la mamá es abogada y el padre muy metida en su profesión, y el padre es maestro de la universidad, ¿no? Entonces, pero sí hacen muchos intentos por conectarse con usted. Eso sería lo que yo... También creo que hay que tomar temas que son más sensibles a la población, más cercanos, diseñados de tal manera que tienen como una capacidad para llegar a mucha gente, ¿no? Porque también eso forma opinión y eso forma criterios. Cuando yo comentaba con algunos de ustedes, ¿no?, que me había gustado mucho la serie, pues precisamente tenía que ver con esa sensación de verte atrapada, ¿no? Como a veces se ve uno atrapado por un libro, ¿verdad?, o por una experiencia especial en la que hay ciertas cosas que te hacen clic, ¿no?, y que te conectan y con las cuales te puedes ver identificado y con las cuales te puedes ver reflejado, o un miembro de la familia, aquellas personas que tenemos hijos jóvenes, adolescentes, nietos y demás. Entonces, pues les agradezco muchísimo poder hablar de esto. Hay algunos aspectos que me gustaría tocar puntualmente, aunque sea de manera muy breve. Uno sería
lo que se ha despertado con respecto como al debate, ¿verdad?, del efecto social que ha tenido esta serie. En un segundo punto, el efecto biológico, reconocido ya hoy por hoy en las películas. El tercer punto sería hablar acerca de la vulnerabilidad adolescente. El cuarto punto sería aterrizar algunas cifras, ¿no?, internacionales y nacionales con respecto a la depresión y el suicidio en adolescentes, que es un problema de salud público grave. En el quinto punto hablaremos de la influencia de los medios en el bienestar adolescente, y creo que además esto en esta película cobra un papel importante, porque normalmente estamos hablando de la depresión desde una experiencia como intrapsíquica, no interpsíquica, y realmente hay toda una serie de fenómenos por fuera del individuo que tienen un peso específico muy significativo. Y finalmente las conclusiones. El asunto de que si es buena o es mala la serie creo que es un asunto muy interesante, porque finalmente es lo que cada cierto tiempo, ¿no?, alguna producción humana genera en el público, ¿no? ¿Qué tan buena es esta película? ¿Qué tan mala es esta película? ¿Qué tan bueno es este libro? ¿Qué tanto este juego hace, ¿no?, que los niños sean más agresivos? ¿Qué tanto esta serie hace que las personas se suiciden más? Y todas estas cuestiones. Entonces yo creo que es importante intentar buscar un punto medio donde podamos reconocer el valor que puede tener una serie, también conociendo la otra parte que tiene que ver con las limitaciones que tiene una serie y pudiendo diferenciar además como para qué sirve. Yo creo que el señalamiento que hacías es muy importante. No es un documental, es una serie, está diseñada además para contar una historia que resulte atractiva, atrapadora, ¿sí?, hasta cierto punto ficticia, ¿no?, con toda una serie de elementos ahí que se va poniendo, pero también debajo de esto hay asuntos muy puntuales que los toca de tal manera que a la gente le llegan y le llaman mucho. Una de las cosas que tiene muy poderosa, ¿no?, al presentar estos temas en series o en películas es que el impacto que tiene es masivo, ¿sí? O sea, realmente hoy por hoy, cuando uno presenta una película de este corte, una serie de esta naturaleza que es tan exitosa, llega a los lugares más inesperados, ¿no?, a cualquier cantidad de gente en cualquier parte del mundo. Y focaliza la atención, ¿no?, pone la luz sobre temas que habitualmente no son temas que frecuentemente se toquen, pues porque obviamente es mucho más fácil hablar de comedias románticas y de cosas diferentes, ¿no?, a tocar estos temas que son como tan sensibles. Y además no solamente tiene que ver con una respuesta emocional, sino que también tiene que ver eventualmente con conductas, con formas de conducirse, con formas de crear criterios. Yo les ponía en esta diapositiva la foto de un perro viendo una película, porque tuve una experiencia muy significativa con uno de mis perros. Cuando yo estaba viendo la parte donde Hannah Baker se suicida, estábamos mi perro y yo, y el perro de repente de estar caminando y moviéndose empieza a escuchar, ¿no?, los sonidos que emite la chica, lo que está llorando, lo que está balbuceando. Y entonces el perro se queda paralizado, voltea a ver la película, y todo el proceso en el cual Hannah llora y se cortan las venas, el perro aullaba y aullaba y no paraba de llorar. Sumamente impresionante, ¿no? Muy impresionante. O sea, estamos hablando de cómo tienen estas imágenes el impacto, ¿no?, para activar toda una serie de circuitos neuronales, incluso los animales, ¿no?, y que podemos nosotros traspolar esta información a qué es lo que sucede con nuestros cerebros humanos. Verdaderamente con ciertas imágenes nos quedamos paralizados, nos quedamos congelados, ¿no? Y esto tiene que ver con una serie de fenómenos que tienen características psicológicas pero también biológicas. No podemos negar que el cine está insertado, ¿no?, en un contexto cultural, en un momento histórico, en un momento temporal muy específico, y ese contexto va a alimentar el tipo de producciones culturales que tenemos. Pero a su vez el cine también tiene esa posibilidad, en reciprocidad, de generar cambios en la sociedad, ¿no?, y de marcar pautas en la sociedad. Entonces es una vía muy interesante, es una doble vía muy interesante que está permanentemente retroalimentándose. De hecho, se ha visto que la narrativa en el formato del cine es tan interesante que incluso hay algunas funciones cognitivas que ahora se están estudiando con las resonancias magnéticas funcionales, en las que se pone una historia, se lee una historia o se pone un video para ver cuáles serían las funciones que se activan y que se pintan, que además parece que lo hacen de manera mucho más natural que cuando se hacen estos experimentos con paradigmas artificiales, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros leemos algo o vemos algo, nuestro cerebro se activa de una manera muy natural y muy
muy simple, muy sencilla como lo haríamos en la vida real. ¿Sí? Se ha encontrado que ciertas películas activan diferentes áreas del cerebro, ¿sí? Si son películas de miedo, si son películas de acción, si son imágenes de naturaleza, se activan diferentes lugares del cerebro. Las escenas de terror, por ejemplo, activan la amígdala, ¿no? Que sabemos que finalmente es un punto donde se detona la angustia. Las escenas románticas, la corteza prefrontal medial, las escenas de compasión, la ínsula. Y mientras más realista sea la experiencia en el video, vamos a ver que también se activan más áreas, ¿no? Porque entonces pues, nos resulta mucho más familiar y mucho más común. Las películas en 3D activan más zonas que las de 2D. Y las narrativas proveen un contexto general, sin límites de espacio ni tiempo, que sirven para organizar memorias episódicas en redes de eventos relacionados. Y esto lo que se ha visto es que, aunque nosotros, los humanos, podemos hacer una serie se establecen una serie de redes, ¿no? En el hipocampo, se activan mecanismos en el hipocampo, que son como generales, como universales, porque no estamos tomando en cuenta ni el tiempo, ni datos específicos. A la hora que transponen esta información a estructuras cerebrales similares con ratones, en ellos sí tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el lugar y con el espacio. Entonces, estamos hablando de que hay una conexión finalmente donde nosotros, que somos seres mucho más complejos, podemos obtener una información que a la hora de la hora pues tiene como orígenes y tiene una conexión muy básica con el funcionamiento de mamíferos muy primitivos, ¿sí? Pero que nosotros lo complejizamos dándole un sentido, mucha realidad a lo que estamos viendo, aunque esté descontextualizado de una realidad objetiva. De esto, la hipótesis que surge es que tanto imaginar como soñar, como contar historias, son parte de un fenómeno evolutivo que nos permite experimentar cosas sin peligro. Desde esa perspectiva yo creo que es muy valioso todo lo que podemos leer, todas las analogías que podemos hacer, todos los mitos, ¿no? que nos suenan a algo, todas las historias, por simples o completas que sean, las películas que podemos ver, porque entonces estamos creando un sinfín de escenarios donde nosotros nos estamos probando de alguna forma con seguridad y que nos permite entonces desarrollar muchos más recursos para enfrentar estas situaciones potenciales. Ya comentaba la doctora Pilar que se toman algunos aspectos que son problemas de salud pública muy importantes, ¿no? Está el asunto del acoso escolar, está el asunto del alcoholismo, de la violencia de género, de la violación, de la depresión adolescente y del suicidio. Hannah Baker es una adolescente que después de muchos meses estar bajo una serie de efectos, ¿no? De situaciones traumáticas de diferente naturaleza, ¿no? Que van desde cosas aparentemente sencillas pero ya significativas hasta eventos muy, muy crudos como la violación o visualizar la violación de una amiga. Esta chica toma la decisión de suicidarse y deja como legado post-mortem 13 audios donde relata su historia, responsabilizando, aunque es contando, pero es responsabilizando a otros personajes de ese desenlace fatal. En el relato a lo largo de los audios sobresale el sentimiento, de diferente manera ya lo ha planteado, cómo se va sintiendo sola, cómo tiene la impresión de no importarle a nadie, de estar incomunicada, de no poder hablar de las cosas, de tener expectativas muy frustradas y de una gran cantidad de decepciones. Me parece que es importante contextualizar, aunque obviamente Hannah no es el único personaje, ¿no? En esta película. Hannah es el personaje central alrededor del cual, ¿no? Todos crean, todos tejen historias. Y a mí me parece que habla ella en primera persona, pero hay muchos elementos comunes en los otros personajes, de las vicisitudes que son propias de la adolescencia. La adolescencia normal es un periodo vulnerable, ¿no? Incluso la mejor evolución de la adolescencia sigue siendo una evolución difícil, complicada, llena de retos, que permite que un niño a la vuelta de unos años termine siendo un adulto, ¿sí? Hay una gran cantidad de situaciones que el adolescente tiene que enfrentar. Por ejemplo, tiene que construir habilidades sociales, ¿no? Que le quedan cortas, las que traía de la infancia. Y esto tiene mucho que ver con la entrada a nuevos círculos sociales, con la necesidad de ser aceptada en diferentes grupos. Hay un cambio en el replanteamiento que se hace de relaciones antiguas, ¿no? No es lo mismo ser hijo de unos papás todopoderosos, encargados, ¿no? De la vida y del devenir cotidiano de la familia,
que empezara a vivirse como si fuera una relación mucho más simétrica, ¿verdad?, con los padres, de adulto a adulto, teniendo obviamente toda la inexperiencia y la incapacidad de hacerse cargo de sí mismos, pero la posibilidad finalmente, ¿no?, de pensar, de decidir, de hacer cosas con los padres como si fueran iguales. También el asunto de la iniciación en la sexualidad es un evento importante en esta época, porque no solamente se replantean relaciones antiguas, sino que también se inician nuevas modalidades de relación ya más formalmente, ¿no?, como las que tienen que ver con la elección de una pareja. Eso es con respecto a los demás, pero luego está también todo lo que tiene que ver con una redefinición de la identidad, ¿no?, que se ha venido construyendo desde la infancia más temprana, pero que en ese periodo se tiene la oportunidad como de concluir, ¿no?, como de consolidar una serie de fenómenos psicológicos importantes que tienen que ver con la imagen corporal, con la percepción de sí mismo. Y es muy interesante este asunto de la percepción de sí mismo porque parece en la serie, pero digo, todos los que hemos trabajado con adolescentes, parece que tienen una gran dificultad para percibirse en toda la extensión de lo que son y de lo que potencialmente pueden ser, ¿no? O sea, realmente se ven de una manera muy parcial, muy limitada. Y también aquí entra en juego, con respecto a la identidad, pues la pertenencia de grupos, ¿no?, las filiaciones ideológicas con diferentes grupos que además nos hacen sumamente vulnerables, ¿no?, porque pueden luego ser integrados a clubes fanáticos. Y además está también los fenómenos que son como propios de la edad, los fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, con una percepción muy corta y muy limitada del efecto que tiene el tiempo, ¿no?, en una línea de tiempo mayor, que los adultos podemos tener una visión distinta, ¿no?, sabiendo de que si pasa algo muy grave a los 3 meses o a los 6 meses, o se pierde un año o se pierde un amigo, sabemos que en la extensión de nuestra línea de tiempo va a tener un significado mucho más corto. Los jóvenes no lo pueden ver, ¿no? Lo ven un poco como lo verían los niños, como con esta limitación de poder salir de ahí, porque entonces lo pequeño se convierte en eterno y se convierte en permanente, así como las dificultades para expresar emociones y pensamientos. Esto tiene que ver con una serie de fenómenos, entre otros con ciertas características biológicas del cerebro. Lo que se ha visto es que en la adolescencia, después de los 13, 14 años, hay una reorganización neuronal masiva. El cerebro crece mucho a los primeros años, prácticamente a los 6 años el 90% del cerebro está ya completo. Pero ese cerebro, en los últimos años de desarrollo, lo que hace es que por dentro sufre un rediseño muy significativo. Por ejemplo, una de las cosas que es importante, algunas de las cosas que es importante señalar, es que conforme van pasando los años se va haciendo más adecuada el recubrimiento de mielina, ¿no?, que es una grasa que está en el sistema nervioso central, que está cubriendo los axones. Entonces esa grasa, que es como de mejor calidad, va a optimizar la velocidad de transmisión de la información axonal, y eso se da a lo largo de la adolescencia. Hay un aumento, ¿no?, hay un incremento en la ramificación de las dendritas, hay un fortalecimiento sináptico. Y por otro lado, una serie de sinapsis que han sido inútiles o que ya en ese momento ya no son muy útiles, ¿no?, se atrofian, y eso es a lo que se le conoce como poda sináptica, y tiene que ver con que entonces la corteza funcione de manera mucho más eficiente. Lo interesante también de estos cambios es que el cambio va de atrás hacia adelante, ¿sí? Todos estos cambios empiezan de las partes, digamos, más primitivas, que tienen que ver con controles motores, con control de la visión, hacia las partes frontales, ¿no?, que tienen que ver ya con el razonamiento, con la capacidad para tomar decisiones y con el control de impulsos. Así es. Entonces, el adolescente está en una situación particularmente complicada porque, por un lado, tiene mayor excitabilidad por toda una serie de cambios biológicos que está teniendo, especialmente relacionados con las hormonas, y por otro lado tiene un menor desarrollo frontal. Entonces digamos que está bastante, ¿no?, separado ese gasto. El suicidio no es uno de los puntos que es importante, creo yo, repetir, ¿no?, a lo largo de esta intervención, es que el suicidio no es una consecuencia natural de enfrentarse a eventos difíciles, ¿no?, porque yo creo que es una de las críticas que se le hacía a la serie, como si lo presentara muy sencillo. No, yo creo que hay que diferenciar claramente de que ese no es el camino, esa no es la opción. Y de hecho muchas de las intervenciones que hacen la gente mayor y los adultos con respecto a esto, es que están permanentemente pidiendo un acercamiento, lanzando un ganchito a ver, ¿no?, quién se jala para acá y quién puede hablar, precisamente para decir, es que esto que tú estás sintiendo no necesariamente tiene que terminar en un desenlace fatal. Sin embargo, como parte también del script de la película,
pues esto no se da así. Y hablando entonces de la vulnerabilidad del cerebro adolescente, hay datos muy importantes que uno debe tomar en cuenta, ¿no? De cómo se refleja esta vulnerabilidad a la hora ya de traducirlo en cuestiones relacionadas con la salud y con el padecimiento mental. En México, al igual que el resto del mundo, las cifras son impresionantes. Se ha identificado, por ejemplo, que la mitad de los trastornos emocionales, la mitad de los trastornos psiquiátricos inician antes de los 21 años de edad. ¿Sí? Son cifras altísimas, ¿no? Si las traduciéramos en números, son impactantes. El 11% de los niños entre 4 y 16 años tienen síntomas de depresión. Probablemente no una depresión mayor, pero sí sintomatología depresiva, tendrían síndrome depresivo. El 11%, ¿sí? Es decir, que cifra también tan alta. El 7% de mujeres adolescentes de entre 12 y 17 años tienen ya un diagnóstico de depresión mayor, cumplen criterios para depresión mayor. Y de ese 7%, solamente el 13% obtiene atención, lo cual es bajísimo, ¿no? Ahí es donde yo creo que estamos fallando, es donde no estamos poniendo atención. El 3% de la población entre 12 y 17 años presentan abuso de alcohol, ¿no? Que sabemos que eventualmente pues, van a ser los jóvenes que van a tener adultos con alcoholismo probablemente. Y un 1% tiene sintomatología que se puede diagnosticar como trastorno de estrés postraumático, que viene a colación este tema, porque de lo que estamos hablando precisamente es que hay una serie de eventos sumamente intensos, ¿no? Desestructurantes que tienen que vivir los jóvenes en esta película. Y el suicidio en México es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 y 19 años. ¿Sí? En Estados Unidos es la segunda causa de muerte. ¿Qué es lo que hay que considerar en la depresión? Bueno, hay que considerar los síntomas que son típicos de la depresión, ¿sí? Que todos sabemos que tienen que ver con disminución del estado de ánimo, que tiene que ver con la tristeza, que tiene que ver con el desgano, que tiene que ver con el cansancio. Pero también hay otras modalidades de depresión, como por ejemplo lo que tiene que ver con reacciones intensas emocionales como la irritabilidad, ¿no? El que estén enojados todo el tiempo los jóvenes y que lleguen incluso a situaciones de ira. Otro de los elementos que a veces dejamos pasar desapercibidos y que es un dato muy importante es que las personas deprimidas no tienen capacidad para disfrutar prácticamente nada de lo que antes disfrutaban. Entonces a veces en los adolescentes podemos confundirnos, ¿no? Pensando que como parte de los cambios que son propios de la edad no encuentran en qué divertirse. Y sí, eso parcialmente puede ser una explicación sana, pero si un joven no termina de encontrarse con nada que le guste, que a lo mejor no le guste a los papás, pero que le guste a él, ¿no? Que lo disfrute, que lo apasione, entonces estamos probablemente ante una situación depresiva. Se relaciona con baja autoestima, con problemas de sueño, con cambios en el apetito, pueden subir o bajar de peso, con una autocrítica muy severa, ¿sí? Con una situación de autoflagelación, ¿no? Con respecto a todo lo mal que hacen, a lo que sienten que hacen muy mal o que se conducen de manera muy inapropiada. Y sobre todo, bueno, como es un periodo que es muy importante socializar, son chicos que frecuentemente se retraen o socializan de manera inapropiada. Pueden tener problemas de aprendizaje, síntomas físicos crónicos, ¿no? Donde resaltan notablemente los dolores de cabeza, los dolores abdominales, dolores musculares. Pueden tener muchas dificultades con la autoridad, con imágenes de autoridad, maestros, con la familia. Y conductas de riesgo, ¿verdad? De naturaleza sexual, ¿no? Por ejemplo, tener actividades sexuales promiscuas, gastos, poco control del dinero, ¿verdad? De embarcarse en gastos que no son necesarios, manejar de una manera peligrosa, no utilizar preservativo a la hora de tener relaciones sexuales y, por supuesto, el consumo de sustancias. Hay que entender y hay que enfatizar mucho en que el suicidio no es una consecuencia natural de enfrentarse a eventos difíciles, ¿sí? Y comentamos que este puede ser un riesgo en la película, ¿no? Si no se insiste mucho cuando se analiza y cuando se platica esto con la gente, sobre todo con los jóvenes con los que están viendo la película, que hay una serie de eventos que explican cómo termina Hannah sintiéndose tan mal, ¿sí? Pero lo que Hannah realmente presenta pues es un trastorno depresivo y un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Que lo vive en soledad, que lo vive sin pedir ayuda y que lo vive de una manera absoluta, total e irreversible. Lo cual no es lo que sucede en un adolescente que no tenga una conflictiva depresiva ni un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Entonces no se puede manejar como que esa es la vía de salida para una situación estresante. El suicidio
tiene que ver entonces con situaciones no solamente estresantes en el entorno, sino con la situación emocional que está viviendo la persona y que esa persona en particular que se está sintiendo mal, que está vulnerable, que está mal parada, que no está procesando la información como debe, que trae una disregulación afectiva, no puede sacar adelante los retos que le implican esos estresores. El suicidio obviamente no es una solución y además es una decisión irreversible a un problema que es temporal. Y esto habría que insistirlo mucho, ¿no? Las personas que trabajan con adolescentes, porque tiene que ver precisamente con la posibilidad de invertir esta situación de desesperanza en una posibilidad de salir adelante. Esto es temporal. Si ellos realmente se les puede hacer ver la importancia que tiene, la gravedad que tiene ese evento en el aquí y en el ahora, pero que no necesariamente va a serlo en el siguiente año, y mucho menos en los 5 años o en los 10 años, pues la perspectiva de vida cambia. Hay que tener en consideración los efectos traumáticos que tienen ciertos eventos, como en este caso la violación, ¿no? Que en el caso de la película es algo que genera una ruptura interna, ¿sí? Hay incluso hasta una especie de disociación cuando Hannah está siendo violada, ¿no? Donde ella parece que se desconecta, ¿no? Y ella no está ahí. Y es como si se hubiera muerto en ese momento. Lo que sigue solamente es la despedida, pero ella muere en esa alberca. Y consideran entonces que los pacientes depresivos, los jóvenes depresivos, van deteriorando la imagen de sí mismo y la percepción de sí mismo, así asociada a una pérdida de una capacidad para verse con claridad y pensar con claridad. De repente la cognición se apaga, ¿no? Y entonces se quedan con menos recursos para hacer una evaluación más objetiva y más clara y poder considerarlo como algo temporal a lo largo del tiempo. Entonces solo se ve lo negativo y se percibe a sí mismo como una carga, como un problema y como una situación que no va a poder sacarse adelante. El riesgo suicida es un riesgo que uno siempre tiene que tener en consideración, y no hay riesgos suicidas que muchas veces, ¿no? A veces la gente considera que solamente son llamadas de atención histéricas, ¿verdad? O solamente es para llamar la atención. Todas aquellas advertencias suicidas deben tomarse con seriedad y tienen que indagarse y tienen que profundizarse en su investigación. Muchas veces se presentan como amenazas claras, ¿no? Y abiertas y directas. Las personas pueden decir que ya no aguantan más, que se quieren matar, que quieren desaparecer. Algunos otros pueden ser más veladas, ¿no? Como el deseo de descansar, de tirar la toalla, de ya no despertar, de enfermarse, de ya no molestar a los demás. A veces está acompañada de acciones específicas, ¿verdad? Como preparar las cosas ya para cuando uno no esté. En los adultos puede tener que ver, por ejemplo, con hacer un testamento, ¿verdad? Con hacer una serie de cosas ya en la línea de despedirse. En los jóvenes puede tener que ver, por ejemplo, con que regalen sus cosas más preciadas y se despidan de los amigos. También son una población en riesgo aquellos que piensan mucho en la muerte, que hablan acerca de la muerte, que dibujan la muerte, que escriben acerca de esto. Y ahora un foro especialmente importante de revisar son las redes, ¿no? Porque como los adolescentes frecuentemente no lo hablan con los maestros y no lo hablan excepto los pares, pues con otras personas no más que los pares, entonces hay que buscar qué es lo que están poniendo ellos en redes. Y por supuesto estar muy observantes acerca de los cambios de conducta, ¿no? Sobre todo si se aíslan, si dejan de hablar, si no duermen, si les baja la calificación, si les empieza a importar poco las cosas, si consumen más sustancias, si están en condiciones de riesgo. Hay que prevenir el suicidio. Y una de las cosas que hay que hacer, bueno, creo que es como una situación también obligada a señalarla con esto que estamos hablando del debate con respecto a la serie, es que no es una serie que los jóvenes debieran ver solos, ¿sí? Es una serie que tiene que estar acompañado a alguien para poder en un momento dado hablar, dialogar, aclarar dudas, plantear posturas, ¿no? De manera muy puntual y muy contundente. Si la persona está deprimida o ansiosa, no debe ver esta serie, pero no la debe ver como no debe ver ninguna otra cosa que le genere ansiedad e inquietud, ¿sí? Finalmente, acuérdense que lo que va a activar este tipo de series son ciertas áreas neurológicas y va a despertar una serie de reacciones que si la persona no está siendo tratada, guiada, cuidada en esto, pues lo único que va a hacer es que la va a inquietar más y la va a lastimar más. Si la persona está muy bien y la ve y se empieza a sentir inquieta y deprimida, es importante que la deje de ver, ¿sí? Si la persona que le está viendo se identifica con algunas experiencias de lo que está viendo en la televisión, debe buscar ayuda, y si identifica a alguien con riesgo potencial, debe instarlo a que busque ayuda. Finalmente, lo que tenemos que rescatar de esto es poner un tema sobre la mesa, pero para que se haga algo al respecto, ¿no?
¿Qué hacer ante el riesgo suicida? Pues hay que mantener la calma. Lo primero es no asustarse, no hay que juzgar ni criticar a la persona, hay que intentar ponerse en el zapato de las personas. No hay que decirle al paciente que no importa, ¿no? Que ya se le quitará y que eso pasa solo. Hay que preguntar directamente acerca de la ideación y la planeación suicida. A veces hay el temor de que si uno pregunta con respecto a esto va a insertar la idea en el paciente. Esto no sucede, no hay ninguna evidencia de que esto suceda, al revés. Lo que sucede es que cuando se le permite a la persona hablar con respecto a esto, hay un sentimiento de liberación y de más tranquilidad. Hay que enfocarse en el bienestar de la persona. En ese momento, pues la prioridad es que la persona esté bien, no se debe dejar sola, tiene que asegurarse que reciba ayuda, insistirle en que el sentimiento que tiene es temporal y, obviamente, asirse de las redes de apoyo de las que se disponga. Ya prácticamente para finalizar, me voy a enfocar un poquito en la influencia del medio en el bienestar del adolescente. El adolescente quedamos que tiene un cerebro que está rediseñándose, ¿no? Y una de las cosas que también tienen efecto son las hormonas, muchas hormonas, ¿no? Hay muchas hormonas de naturaleza sexual, otras que tienen que ver con el crecimiento y demás. Bueno, una de las hormonas que también está muy presente en el cerebro adolescente es la oxitocina, que tiene que ver con la capacidad que tenemos para vincularnos a los demás. Entonces, el adolescente en ese sentido, además de que le resulta mucho más interesante, ¿no?, la gente de fuera que la gente de casa que ya conoce, y hasta como un efecto de una necesidad evolutiva de garantizar estar, ¿no?, con los pares, porque los pares finalmente a la larga, con el crecimiento a lo largo del tiempo, son los que nos van a hacer fuertes, ¿no?, porque se asume de manera consciente e inconsciente que los padres van de salida, ¿no? Entonces, ¿con quién se hace uno fuerte? Se hace uno fuerte con los pares, porque eso es lo que va a garantizar aquellos miembros que son socialmente mucho más aceptados, son los que tienen acceso a mejores puestos, a mejores oportunidades económicas, a mejor elección de pareja, y esto ya está estudiado. Entonces lo que se hace es que se infiere que eso es lo mejor que hay que hacer, ¿no? Y junto con la oxitocina resulta entonces que los amigos son muy atractivos y son muy interesantes. Cuando se ha visto, por ejemplo, que cuando se excluye, ¿no?, a una persona del grupo de los pares, a nivel del escaneo cerebral también se encuentra que hay cambios muy semejantes a los que se observarían en una persona que está bajo una amenaza física o una persona que no tiene comida, ¿sí? En otras palabras, a nivel neuronal vamos a percibir el rechazo social como si fuera una amenaza de vida para nuestra experiencia, ¿sí? Entonces eso explica por qué las personas, los chicos, cuando se pelean con alguien, verdaderamente resulta un drama, ¿sí? Porque no se está jugando nomás la amistad que en 3 años no va a importar, se está jugando la capacidad, ¿sí?, de sobrevivir en ese medio. El rechazo y la aceptación además ahora, el rechazo y la aceptación en el medio adolescente es inmediato, ¿sí?, a diferencia de lo que comentábamos hace algunos años, ¿no?, porque inmediatamente esto se socializa con todos, se socializa por las redes a grandes cantidades de personas, ¿no?, incluso algunos que ni siquiera conocen y que con el anonimato participan, agreden, dan su opinión, ¿no?, y es amplio y es contundente. La adversidad social crónica tiene un impacto considerable sobre el desarrollo de la psicopatología, esto también está estudiado. ¿Y a qué se refiere adversidad social crónica? La violencia, las familias disfuncionales, el uso de sustancias ilícitas, ambientes de impunidad, explotación, falta de oportunidades de desarrollo. Hay un estudio que se hizo en la Ciudad de México que dice que 2/3 partes de los adolescentes han vivido en adversidad crónica, ¿no?, lo cual pues obviamente no es un buen antecedente, ¿no?, sabiendo el efecto que tiene sobre la psicopatología. Y bueno, ahora sí, ya para terminar, las conclusiones serían que las historias narradas, ¿no?, en el formato que ustedes quieran, nos hace vivir experiencias de manera indirecta y generalmente segura, permitiéndonos aprender de ellas. Y yo creo que ese es un valor inalienable, ¿no?, de las producciones culturales de esta naturaleza. No se trata de glorificar el suicidio, de hecho yo creo que esta historia es una historia muy dramática, es muy violenta, es muy dolorosa, es una historia terrible, ¿no?, es una historia verdaderamente terrible, que no solamente va preparando desde cómo se va gestando esta situación suicida, sino también el legado post-mortem, ¿no?, de cómo viven los supervivientes del suicidio. Aborda tópicos sensibles que deben de ventilarse públicamente. Esto es un asunto que se tiene que poner sobre la mesa, aunque sea incómodo, ¿no?, y aunque no nos guste, y es mejor debatir si es bueno, si es malo, si es lo máximo o si es terrible, a no debatirlo. Eso tiene que ver, ¿no? El suicidio no es una respuesta común, ni típica, ni razonable a situaciones problemáticas.
Estamos obligados a hablar de esto con la gente joven, con los niños y con los adolescentes de una forma adecuada que lo puedan entender, ¿sí? Pero que también esté presente sobre las obligaciones, ¿no? De lo que tenemos que incluir en el desarrollo saludable mental. Se debe ayudar en el proceso de aprender a interpretar las acciones y sentimientos de uno mismo y de los otros. Esto favorece que además a la larga se elijan compañeros de vida, ya sean amigos o parejas, que realmente sirvan como redes de apoyo, ¿sí? Lo que encontramos en la película es que no servían como redes de apoyo los amigos, ¿no? Ninguno de ellos, o muy pocos, porque incluso el que podía servir tenía una serie de complicaciones y prácticamente lo inutilizaba, ¿no? Hay que contrarrestar el bullying de manera activa, ¿verdad? Porque también mucho de lo que hacemos es hablar todas las cosas que se deben hacer, pero a la hora de que ya se tiene un nombre y un apellido y un niño que está teniendo conflictos con otro niño, no se hace nada, se tiene que hacer de una manera mucho más activa. Y la parte que yo creo que también es muy importante es que debemos responsabilizarnos por ser una sociedad más tolerante, más incluyente, respetuosa, que enseñe a los jóvenes a actuar así, ¿no? Lo que a mí me sorprendía mucho y me dolía en la serie es ver cómo hay unos niveles de crueldad, ¿no? Y unos niveles de desinterés y unos niveles de egoísmo, ¿no? Que son sorprendentes. Claro, está extremado porque es una serie, pero yo creo que en muchos de estos microescenarios, ¿no? Donde se ejerce el bullying y el acoso, esta es la norma, ¿no? Entonces sí, es responsabilidad de los adultos de modificar eso. Y con eso sería todo. Gracias, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues yo también quiero agradecer la invitación de estar aquí y pues después de escuchar este tema se me hace tan importante entender esa perspectiva de la que tú manejas desde la parte psiquiátrica, ir entendiendo cómo se fue gestando entre otras cosas, esta depresión en esta chica hasta generar un suicidio. Aquí lo que yo quisiera hablar es de la Asociación Psicoanalítica Jalisciense, formada por colegas interesados en cuidar la salud mental. ¿Qué podemos hacer nosotros como profesionales ante estos problemas tan complejos que ahora la televisión, las series los están poniendo en el foco, en el ojo del huracán? ¿Qué podemos hacer con esto? Y por ello quiero hablarles de un modelo en el que me he estado yo interesando en el momento actual. Es un modelo que tiene sus raíces en el psicoanálisis, en la tradición psicodinámica clásica, en la teoría del apego, pero es un psicoanálisis interesado en abrir un diálogo con otras disciplinas. Y en este sentido creo que se beneficia de muchas maneras, porque este modelo del que les voy a hablar, el modelo de la mentalización, obtiene muchísimo de fuentes como son la psicología cognitiva, las neurociencias en general, la investigaciones del desarrollo, como tú hablabas de necesita el adolescente equiparse, y creo que de herramientas. Creo que los padres de familia necesitan también herramientas, los profesionales, la sociedad. Y creo que ese modelo puede hablar tanto de cosas preventivas como del tratamiento. Entonces de esto quiero mencionarles el día de hoy. El modelo de la mentalización habla de cosas muy sencillas. Es la relación madre-bebé, cómo el enfocar esta interacción hace empezar a surgir herramientas en la mente de los seres humanos. Primero del bebé. Hablándoles del bebé, el bebé viene preparado, nos dice la teoría del apego, viene preparado biológicamente para conectarse con los seres humanos, con la madre. Ahora hablamos del cuidador porque ahora puede ser el padre, tenemos papás muy cercanos a sus hijos, abuelos, las guarderías. Entonces tenemos que enfocar esta parte de que el bebé está preparado biológicamente para conectarse con los seres humanos, siempre y cuando haya un otro interesado en formar esta sintonía. Cuando el bebé encuentra esto,
dicen los autores, se empareja, se sintoniza con la madre en este caso, y empieza a generar una forma de entender y de percibir la realidad que tiene que ver con que lo que yo veo, lo que percibo es la realidad. Porque mi mamá está sintonizando conmigo y hacemos nos encontramos de una manera muy fácil. Entonces, es la manera más fácil de empezar a ver la realidad. Lo que pienso es real. A eso el modelo de la mentalización le llama mentalización automática. Es una mentalización implícita, es decir, que está en una parte de la memoria que no es evocable, es no reflexiva, no verbal, no consciente, pero allí comienzan a quedar estas estrategias de relación del bebé desde los primeros momentos. Pero el bebé no puede, el niño no puede quedarse con esta mentalización automática, necesita generar a través de la relación lo que se llama una mentalización controlada, una mentalización explícita que tiene que ver más con los circuitos más complejos del cerebro, que tiene que ver con la interpretación consciente, reflexiva, verbal de la realidad, tiene que ver con estructuras cerebrales que nos permiten el juicio social, que nos permiten regular las emociones. Entonces, de aquí podemos ver que es bien importante que el niño también desarrolle esta mentalización controlada. Entonces tenemos dos formas de relacionarnos. Una mentalización implícita, automática, no reflexiva, no consciente, y una mentalización controlada, más relacionada con lo reflexivo, con lo verbal, con el procesamiento simbólico, lingüístico. La conjunción de esos dos tipos de mentalización le da al ser humano, desde este modelo, esas herramientas para enfrentar la vida. Ahora bien, en situaciones pueden suceder muchas situaciones que impiden esta integración. Tenemos desde luego la vulnerabilidad constitucional de la persona. Hay niños que nacen con una fragilidad, digamos, umbrales bajos para la activación de la emocionalidad negativa, de los sentimientos depresivos, eso ya lo trae el niño. Si le agregamos experiencias de negligencia, de maltrato, de abuso físico, social, sexual, bueno, entonces tenemos una parte del cóctel que tiene el adolescente al llegar a la adolescencia. La otra parte del cóctel que hace, en opinión de muchos, cumple los criterios para ser una tormenta perfecta, pues serían las demandas de la sociedad, las exigencias, tienes que cumplir un papel social, tienes que responder preguntas que nunca te hiciste. ¿Qué vas a estudiar, chico? ¿Qué vas a hacer en la vida? ¿En qué vas a creer? ¿Qué tipo de persona vas a ser? Bueno, tenemos una combinación de elementos, como también los que nos hablaba Telma, las hormonas, los estímulos. ¿Qué hace el adolescente ante esto? Y le agregamos también esta parte que Telma ya nos mencionaba, de esta reorganización cerebral que sufre el adolescente, para colmo además, ¿verdad? Pero pues la naturaleza así lo dispuso y es importante entender esta vulnerabilidad del adolescente, porque se habla de que el adolescente es las etapas críticas para quiebres, para crisis desadaptativas. Entonces hay que entender por qué esta edad presenta esta vulnerabilidad. Si sumamos estas investigaciones de las neurociencias, de la investigación de bebés, lo que nos dice el psicoanálisis, las investigaciones del desarrollo, creo que podemos tener una idea más clara de cómo ayudar a prevenir y tratar casos en situaciones necesarias. Al caso de todos los demás chicos, o sea, pues si ubicamos esta vulnerabilidad en la que están todos, fíjense cómo sí podemos entender que básicamente están con esta mentalización automática. ¿Qué es esta mentalización automática? Son suposiciones irreflexivas, que son aprendizajes, que son lo que pienso es real, que se dicen con total certeza,
y que creen que esa es la realidad y van por la vida creyéndolo. Si a esto le agregamos una comunidad sorda, llámese escuela, autoridades, padres, que parece reflejar de alguna manera la serie, ¿cómo es posible que hasta nadie se diera cuenta de que ese mundo de adolescentes estaba viviendo todo lo que estaba viviendo? Entonces imagínense, adolescentes que funcionan con esta mentalización, con estas suposiciones automáticas de que lo que yo creo es la realidad. La mentalización controlada, que es la reflexiva, la consciente, no está bien incorporada porque hay esta poda neuronal precisamente de estos circuitos avanzados que tienen que ver con el juicio social, con la regulación de las emociones. Entonces nos podemos encontrar con un adolescente, de repente le dices, oye, ¿cómo ves si vamos a nadar con tiburones? Sale, suena padre la idea. ¿Por qué? Porque no están conjuntando la parte de la experiencia real con esas suposiciones automáticas que ellos tienen, donde lo que yo pienso es real y eso a mí no me va a pasar. ¿Pero cuántas veces oímos a los adolescentes? Es que eso a mí no me va a pasar, yo nunca pensé que me fuera a embarazar, y sin embargo se embarazan y les pasan y les siguen pasando cosas. Esto entonces nos lleva, este modelo de la mentalización, a desarrollar trabajo preventivo. Si sabemos qué es la capacidad de mentalizar, en pocas palabras, la capacidad de mentalizar es la posibilidad de saber que aquí dentro tengo pensamientos y sentimientos que tienen que ver con lo que hago. Aquí y en ti y en ti, ¿no? Es esa capacidad que nos lleva a poder imaginar, soñar, crear, hacer trabajo productivo y creativo. ¿Qué pasa si no hay estas estructuras familiares, sociales, que ayuden al paciente a integrar estas dos tipos de mentalización? Pues entonces el adolescente va desprotegido, llega muchas veces a la adolescencia, cuando hay situaciones de maltrato y de negligencia en los primeros años, llega, así me lo imagino, como si llegara el adolescente en muletas y que le fueran a pedir una carga enorme. Órale, échate esa carga. Oigan, no ven que vengo en muletas, ¿no? Obviamente ese adolescente se va a quebrar, va a tener crisis adaptativas, no va a poder con las enormes tareas que supone la adolescencia. Entonces podemos hacer un enorme trabajo preventivo desde con los padres. Yo lo hago cuando trabajo con adolescentes, siempre hago un tipo de trabajo que es la psicoeducación. Les hablo de lo que es la mentalización, les hablo de lo que es la vulnerabilidad del adolescente. El adolescente no lo pueden mandar a terapia como un carro que se manda a un taller, arréglenmelo y me lo dan como yo quiera. Siempre es necesario incluir a los padres, a la familia, para que los que están al frente, son el frente común encargado de educar a estos adolescentes, pues se puedan saber lo que es mentalizar y ellos mismos estén mentalizando. Entonces hago un trabajo psicoeducativo con ellos. Ahorita estoy haciendo también un trabajo en las escuelas con los psicólogos del psicoeducativo. También estoy con padres, con los maestros que no son psicólogos, también enseñarles lo que es la mentalización. La mentalización es formarnos todos en una manera de entender el mundo necesaria. Y como dicen en los aviones, a ver, para que tú puedas ponerle este aparato de oxígeno al niño, primero te lo necesitas poner tú. Primero tú asegúrate de estar tú bien para que puedas dar ayuda. Eso pasa también con los padres de familia. Nos tenemos que asegurar que padres de familia, maestros, autoridades sepan esto, la formación que esto implica, para que cooperen con el trabajo de los adolescentes. Explicarles lo vulnerables que están en estos momentos. Hacer un trabajo integrado con profesionales, con padres, con maestros. Yo siento que si podemos hacer este trabajo integrado, podemos tener muchísimo más buenos resultados. Hablando, por ejemplo, de estos adolescentes, me imagino si se supiera, ¿no?, lo que los padres, en vez de estar tan distantes, pudieran estar más involucrados con ellos,
Ahora nosotros como terapeutas también entender que no podemos trabajar de manera aislada con los adolescentes, tenemos que trabajar con los padres, con la familia, porque eso es también trabajar con la salud mental de más miembros, no únicamente uno. Creo que nos tenemos que extender. ¿Sí? Yo siempre que puedo incluyo el trabajo de parejas, de familias, porque esto nos ayuda a llegar a más personas y para eso que es el objetivo de brindar ayuda a más seres humanos. Bueno, pues eso es lo que yo les quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues concluimos este panel que nos han apoyado la doctora Pilar, la doctora Cristina, la doctora Telma, y agradecemos su presencia. Nos vemos en otro nuevo evento de la ABJ. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarles, tocar el punto más cercano de las autoridades escolares, ¿no? Las escuelas. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo capacitar a esos consejeros más para que la escuela participara con mayor profundidad, ¿no? En esta realidad? Porque si bien, bueno, las escuelas son instituciones que no son al 100% quizás responsables de los muchachos, sí, los muchachos pasan a veces más del 50% de su tiempo dentro de ellas mismas, y yo creo que esto va más allá de deslindarse y decir, bueno, yo nada más enseño, ¿verdad? Capacito, pero ¿qué pasa con la otra parte? Porque podríamos observar en este instrumento de la película cómo desde el director o la directora que aparecen, ¿no? Los personajes no quieren saber nada de eso. El nombre de la escuela, que sea el primero que quede limpio, porque todo es un negocio al fin de cuentas. Pero ¿qué pasa, verdad, en la parte humana? ¿Qué pasa en la parte humana? ¿Qué pasa con el consejero que no sabe conectarse de alguna manera, no sabe escuchar, ¿no? No la ve? Digo, le dan unos datos muy amplios del peligro y el riesgo en el que se encuentra, sin embargo, los pasa por alto. E incluso cuando el papá de Hannah va a reclamarle o a exponer su dolor con el consejero, dice, ¿verdad? No la supieron escuchar y acepta que ellos tampoco, como padres, dice, nosotros tampoco la supimos escuchar. Pero respecto de las escuelas, ¿qué recomiendan ustedes que se podría hacer? ¿Cómo concientizar a esas autoridades educativas? Yo creo que se destina muy poco del presupuesto, de los presupuestos de los países, ¿no? En México no es excepción, se destina muy poco a salud, y de eso poco se destina a salud, se destina todavía una cantidad que prácticamente es miserable para salud mental. Y eso hace que los lugares donde haya psiquiatras o donde haya psicoterapeutas, donde haya psicólogos, son verdaderamente muy pocos los recursos humanos, ¿no? De los que se disponen las instituciones para poder trabajar. Y yo creo que, tomando un poco el asunto del asesor, ¿no? De la serie, yo creo que lo que pasa con este asesor es que está rebasado, ¿no? Está rebasado porque llega una cantidad de chicos planteándole un montón de situaciones y de escenarios, y pareciera que lo único que quiere hacer o que puede hacer pues es estar mandándolos a otro lugar, ¿no? O que hagan lo que ellos creen conveniente, darles una barnizada, ¿no? Sin tener como esa posibilidad de profundizar. Yo creo que sí hay el interés de profundizar, lo que pasa es que no hay las capacidades para hacerlo, ¿no? Y quizás una de las cosas que también yo percibiría en la película es que el asesor no pareciera que tiene como un entrenamiento específico para el manejo con adolescentes, ¿no? Y una de las cosas que hace el asesor es que la trata como si fuera una adulta que debe tener recursos, que tiene que enfrentarse y debe tener el valor para reconocer quién es, ¿no? Y tiene que hacerlo ya, y tiene que hacerlo en ciertas condiciones, cuando realmente lo que tiene es una niña asustada, pequeña, totalmente debilitada, totalmente rebasada por lo que le estaba sucediendo, y el asesor no tiene en ese momento presente el riesgo como un riesgo real, en el cual en otras condiciones ni siquiera le hubiera dejado salir de ahí ella sola, ¿no? Era una chica que de ahí debería haberse internado, hospitalizada. Entonces yo creo que se necesita
más educación a los profesionales, se necesita que haya más profesionales, se necesita darle educación también a los maestros, porque los alumnos muchas veces no se acercan al profesor, se acercan al maestro, al que le tienen confianza, ¿no? Al que es cercano con ellos. Tienen también que saber cómo identificarlo. Y obviamente se tiene que buscar una ayuda que sea una ayuda profesional efectiva. Gracias. Pues mira, yo lo que podría decir, mi experiencia ayer precisamente que estuve en una escuela con psicólogos en este caso, muy interesados y creo que también muchas veces no saben de dónde echar mano, ¿no? O a quién hablarle. Yo creo que necesitamos difundir los modelos de prevención, ¿no? En este caso los que el psicoanálisis tiene, ¿por qué no? Y están muy interesados en aprender, ¿no? Cuando no es nada más saber, dame técnicas para ver cómo maneja un chico que llega, no, se trata de que tú mismo, cómo estás equipado. Estuvimos trabajando con dinámicas con ellos mismos, estaban sorprendidos de lo que no alcanzan a ver o no saben de ellos mismos. Entonces ese trabajo preventivo con ellos se me hace como muy importante, y luego, como dice Telma, ya más especializado, pero que también necesitan saber, por ejemplo, el manejo del pensamiento suicida. Hay mucho miedo de que no le vaya yo a dar ideas, ¿no? Entonces, difundir todo esto de lo que habló Telma, de las señales que pueden hablar. Ayer yo les pedí, a ver, vamos a hacer una entrevista y el que quiera de ustedes un caso. Cualquiera de ellos les llegan alumnos con situaciones de cortes, de ideas de muerte, de problemas de anorexia. O sea, no es nada más el consultorio. O sea, los psicólogos que están ahí ya lo están recibiendo. Entonces necesitan saber, primero, captar el problema, saber a quién dar los primeros auxilios, como dice. A lo mejor una chica así no la dejas ir, ¿verdad? Inmediatamente contactas a los padres. Pero también esto de dar como los primeros auxilios y después canalizarlos a personas que yo siento que puede haber un sistema integrado de prevención y tratamiento y que todos estén al tanto de que esto existe. Cuando sabes que las cosas existen y que hay posibilidades de ayuda, incluso que los alumnos también lo sepan, yo creo que eso trae calma y tranquilidad de alguna manera, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que realmente el trabajo que nos queda por hacer como sociedad en apoyo a todo esto que estamos viendo en esta serie, lo que ustedes nos están planteando, que han analizado, pues es titánico, ¿no? Creo que se abre un tema paralelo que no se ha tocado mucho con esta serie, que realmente este grupo de muchachos era un grupo de adictos también, que les da un perfil diferente. Y Hannah, al no ser adicta, también se vio como invadida por esta agresión, es decir, un muchacho adicto que usa drogas mide mucho menos una situación agresiva, mide mucho menos la empatía, el sentimiento o la compasión por el otro. Y la forma en que se manejaban todos estos muchachos era como muy poco empática a lo que pudieran generar a sus compañeros al mostrarse hostiles a través de las redes sociales. Entonces está la situación del grupo adolescente como tal, con todos los procesos de adolescencia propio, la situación de redes sociales que ahora es como el medio de comunicación y que en donde se potencializa la agresión que puede estar ahí presente, pero además estos chicos y además este muchacho, el deportista, el de la familia ricachona, Bryce, ¿no? Que además muestra la serie que gana como el primer lugar como representante de este grupo de los Tigers, ¿no? Que eran el grupo deportivo, ¿no? Entonces era un muchacho que además tenía una presencia escolar muy muy fuerte, pero era el principal, vamos a decir, como narcotraficante dentro de la escuela, ¿no? Y que hacía negocios con los demás. Entonces esa otra parte que muestra también la serie me parece que es una realidad muy, muy fuerte a la que nos enfrentamos ahora, de que si se trata de poder autorizar el uso de las drogas como uso recreativo, ¿no? Y
está todo este tema también de mucho peligro entre los jóvenes. Sí, ahorita que mencionas pues, el papel también de las series, ¿no? Como estas series de dejar al descubierto este tipo de problemas, como sea, ¿verdad? Quedó al descubierto cómo había una comunidad ahí de adolescentes moviéndose, enfermos o algunos normales, otros más enfermos, pero que nadie se daba cuenta, o sea, hasta que entran a un baño y se dan cuenta las autoridades, esto es lo que escriben los muchachos, ¿no? O sea, también el desconocimiento es algo importante, entonces creo que también este tipo de series, así como es debatidas, platicadas, pueden aportar mucho, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente todo lo que nos han aportado. Un aplauso.